Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, el señor Pepo Papeada, Daniel, Lamote, Okami, Noto, Galex y Priscila Brevi. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. La ira de un padre, capítulo 19. Adam permaneció de pie con los brazos cruzados y una expresión apática en su rostro mientras miraba hacia abajo, hacia la figura caída de la sombra. La sombra se agarró el estómago de dolor por el golpe que Adam había asestado. Levantó la cabeza y miró a Adam con enojo. «Golpeas como un saco de patatas», se quejó Shade entre dientes apretados, su voz tensa por la agonía y un dejo de humor negro. Los labios de Adam se curvaron en una leve sonrisa burlona, la tensión se alivió un poco al ver el intento de Shade de mostrarse indiferente a pesar de la situación. «Tal vez la próxima vez, apunte a algo más suave», respondió secamente, su tono se aligeró. La sombra hizo una mueca de dolor mientras intentaba sentarse, todavía sujetándose el costado. «Lo recordaré», murmuró, con un respeto a regañadientes mezclado con el dolor en su voz. «¿Te has calmado un poco?», preguntó Adam. «Cómete una polla», gritó la sombra, pero no hizo ningún movimiento para atacar de nuevo. Adam suspiró y sacudió la cabeza levemente. «Mira, estoy tratando de entender qué está pasando aquí. Es evidente que estás enojado, pero hacer berrinches no nos llevará a ninguna parte». Los ojos dorados del hombre brillaron con una ira residual, pero permaneció inmóvil. «No lo entiendes, ¿verdad? Me mataron. Me traicionaron, me dejaron pudrirme. Así que discúlpame si estoy un poco cabreado». La expresión de Adam permaneció neutral. «¿Quién te hizo esto?». «Esa puta bajita y su puta. Y esa puta hija que tiene. Y esa puta enana que me apuñaló por la espalda. Y ahora estás aquí, tan tranquilo y sereno, como si nada hubiera pasado». La sombra escupió al suelo. «¿Por qué carajos crees que he llamado a tu culo de Dwink aquí? Ve a matarlos, maldito inútil». La mano de Adam se posó sobre el cabello del hombre más grande y lo alborotó con dureza. «Eres un mocoso muy descarado. Agarras a este viejo de quién sabe dónde y me das órdenes. ¿Quién te crees que eres? Quítame la mano de encima, puta rubia. ¿Y a quién coño llamas mocoso?». La sombra intentó morder a Adam sin éxito. «Soy el maldito Adam. El maldito maestro de pollas». Adam agarró la cabeza de la sombra y la sacudió de un lado a otro, dejando escapar un suspiro. «Y ahí está el problema. ¿Cómo puede ser Adam si yo soy Adam? Ni siquiera nos parecemos». «Claro que no. Esto de aquí es la perfección pura, no esa pequeña tragedia prepúbera a la que llamas cuerpo». «Apuesto a que no puedes llegar a mi cintura, maldito imbécil», gruñó la sombra, apartando la mano de Adam. «Resulta que Big G se puso con eso de no pongas todos tus huevos en una canasta cuando se trataba de la creación. Eso explica por qué seguía ausente todo el maldito tiempo». Adam levantó una ceja, intentando procesar las palabras de la sombra. «Entonces, ¿estás diciendo que hay dos versiones de nosotros? ¿Dos Adam?». El hombre asintió con la cabeza, con una expresión que mezclaba frustración y resignación. «Sí, eso parece. Cada uno probablemente con su propia historia, con sus propios problemas. Todos con pequeñas diferencias aquí y allá. Por ejemplo, aunque ambos somos Adam, yo soy perfecto y tú no». «¿Pero por qué?», preguntó Adam, inclinando la cabeza. «Parece una molestia tener que llevar un registro de todo esto». La sombra se encogió de hombros, su expresión se transformó en una mezcla de frustración y amargura. «¿Quién sabe? Tal vez pensó que sería entretenido. O tal vez simplemente se aburrió. Todo lo que sé es que hay otro yo frente a mí, cuando debería estar haciendo su maldito trabajo. Puede que haya más, pero no estoy seguro». La sombra se encogió de hombros. «Ninguno de ellos tan jodidamente metalero como yo, obviamente». Adam tarareó y una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. «Te seguiré llamando Shade en mi cabeza. De lo contrario, todo se volverá confuso». Los ojos de Shade brillaron con una mezcla de frustración e incredulidad. «¿Cómo demonios te confundes en tu propia?». Hizo una pausa, la irritación era evidente en su voz. «¿Sabes qué? No me importa. Supongo que me referiré a ti como idiota en mi cabeza». Adam se rió suavemente, y el sonido rompió la tensión. «Está bien. Pero sabes, tal vez se nos pueda ocurrir algo mejor. Idiota es un poco duro». Shade frunció el ceño, pero el tono de su voz se suavizó un poco. «Sí, bueno, tú tampoco estás ganando ningún premio por tus apodos creativos». Adam se encogió de hombros y su expresión se tornó pensativa.
Es cierto, pero sombra es simple. Se adapta a tu condición, ¿no? No eres un alma, sino las emociones remanentes de una, siempre al acecho, siempre ahí, pero nunca del todo vista. Nunca aquí ni allá. Justo como Adam antes de ser convocado al Ragnarok. Después de todo, pasaste algún tiempo escondido en la sombra de mi alma. Los ojos de Shade se entrecerraron levemente, contemplando las palabras de Adam. Sí, bueno, no pedí unas vacaciones acogedoras en tu maldita alma. No fue exactamente un picnic allí, ¿sabes? Adam asintió con la cabeza, entendiendo. Lo entiendo. No fue exactamente un paseo divertido para ninguno de los dos. Pero aquí estamos, resolviendo las cosas juntos. La sombra se burló, pero había un dejo de reconocimiento a regañadientes en su tono. Sí, sí, lo que tú digas, Adam. Pero no esperes que empiece a cantar Kumbaya en un futuro próximo. Entonces, ¿cómo exactamente me convocaste? Preguntó Adam con curiosidad en su voz. La sombra miró de reojo a Adam, con expresión cautelosa. No fue exactamente intencional. Más bien como un SOS que de alguna manera te llegó a través de las grietas. Adam alzó una ceja, intrigado. ¿Un grito de ayuda? ¿Qué carajo? No pido ayuda a gritos. Fue, una orden, murmuró Shade, con la voz teñida de amargura. Cuando mi alma intentó separarse del resto y ascender al lado de Dios, un pequeño fragmento de mí se negó a soltarse. Me estaba ahogando en ira y desesperación, y en ese momento de absoluta rabia, llamé a cualquiera que quisiera escucharme. Lo siguiente que supe es que estabas ahí, listo para derribarte con todos y su madre, conmigo en el centro de tu alma, como una mierda de Gundam. Adam asintió lentamente, asimilando la información. Entonces, un eco residual de tu ira me convocó. Algo así, esa parte de mí me impidió seguir adelante. Así que le recé a Big G, respondió Shade secamente, mientras sus ojos escrutaban los alrededores con cautela. No esperaba que realmente funcionara. Big G, ya lo mencionaste antes. Es alguien importante, ¿verdad? Preguntó Adam, tocándose la frente con el dedo. ¿Quién es ese, tu amigo? Dios, qué imbécil lento. Jesucristo, eres tonto. Le espetó la sombra, agarrándole el dedo. Adam chasqueó la lengua con fastidio y su expresión estaba cargada de escepticismo. Por supuesto, fue culpa de un dios, murmuró para sí mismo, con la frustración evidente en su tono. Al menos sé a quién culpar y, si llega el momento, a quién patear el trasero. Se volvió hacia Shade y alzó una ceja en señal de interrogación. Entonces, ¿qué dios era? ¿Zeus? ¿El tipo del rayo con el martillo? ¿O tal vez el del micrófono? No pudo haber sido ese tipo, ¿verdad? ¿Patearle el trasero? Por favor. ¿Big G te convertirá en su juguete sexual?, se burló Shade, poniendo los ojos en blanco de forma dramática. Además, ¿en serio? ¿Zeus? ¿Sigues atrapado en la mitología antigua? No, no ese grupo de payasos. Estamos hablando de Big G, el creador, el mismísimo todopoderoso. ¿Oms? El hombre fue hecho a su imagen, gruñó Sombra. ¿Pero no nos parecemos? No literalmente. La sombra se golpeó la cabeza contra el suelo. Mierda, eres estúpido. Adán se rascó la cabeza, visiblemente perplejo. Entonces, fuimos creados a imagen de este todopoderoso, pero no literalmente. La sombra dejó escapar un suspiro exasperado y puso los ojos en blanco de manera dramática. Exactamente. Él nos hizo para que fuéramos como él, pero no en un sentido físico de copia y pega. Adam frunció el ceño y una expresión de genuina confusión se dibujó en sus rasgos. Entonces, ¿cómo funciona eso? La ira de la sombra ardía bajo la superficie, evidente en su tono cortante. Mira, no se trata de la apariencia física. Se trata de la esencia, del concepto, ¿sabes? Se supone que debemos encarnar sus cualidades, su naturaleza, no su apariencia literal. Adam asintió lentamente, empezando a comprender. Entonces, ¿somos como reflejos de sus características? La frustración de la sombra se filtró a través de sus palabras. Sí, exactamente. Y déjame decirte, su ira, su venganza. Sí, tengo bastante de esa mierda. Adam alzó una ceja, percibiendo la ira hirviente de la sombra. ¿Por qué estás tan enojada entonces? La voz de la sombra se volvió más áspera, cargada de amargura. Porque me mataron, por eso. Asesinado a sangre fría por esos cabrones que habitan en el infierno. Me dejaron pudrirme en este agujero del infierno. La expresión de Adam se suavizó y la simpatía se dibujó en sus rasgos. Vaya, eso es duro.
La sombra se burló, con amargura destilando sus palabras. Puedes apostar tu trasero a que lo es y ahora estás aquí, tranquilo como una lechuga, como si todo estuviera de maravilla. Los ojos de Adam se entrecerraron levemente. ¿Qué esperas que haga al respecto? La sombra le lanzó a Adam una mirada incrédula. ¿Qué crees? Te traje aquí para vengarte. Deberías estar matando a esos cabrones y follando sus cadáveres. Adam negó con la cabeza y dijo con voz firme, no puedo tolerar la venganza. No resuelve nada. La ira de la sombra estalló y sus palabras escupieron veneno. ¿No resuelve nada? Me asesinaron. ¿Qué harías si alguien te matara? Adam permaneció sereno, imperturbable ante el estallido de la sombra. Yo buscaría justicia, no venganza. Hay una diferencia. ¿Crees que me creo tuato santurrón? Se burló la sombra, con la voz llena de sarcasmo. Ya sabes, esa mierda de Boy Scout, mojigato, pon la otra mejilla realmente no suena convincente después de que le diste una paliza al infierno literal y te proclamaste maldito Dios, maldito blasfemo. La voz de la sombra temblaba de rabia, sus ojos dorados ardían. ¿Por qué diablos fuiste allí si no fue para vengarme? Por Eva. Porque la Valquiria me dijo que, oh. La voz de Adam se fue apagando y sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta, como los primeros rayos del alba que se abren paso a través de una noche tormentosa. Este no era su mundo. Este no era su mundo. El peso de la responsabilidad y el miedo que había atenazado su corazón desde su llegada comenzó a disminuir, reemplazado por una abrumadora oleada de alivio. Una profunda sensación de alegría lo invadió y sus rodillas casi se doblaron bajo el peso de la revelación. Su Eva, su amada esposa, estaba a salvo. Nunca había estado en peligro. Imágenes de ella pasaron por su mente, su dulce sonrisa, la calidez de su abrazo y la paz en sus ojos. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Adam se permitió creer que no había fallado en protegerla. La emoción le hizo un nudo en el pecho y luchó por estabilizar su respiración mientras una lágrima de alivio se le escapaba por la mejilla. Está a salvo, susurró, con un peso de gratitud e incredulidad en sus palabras. Ya era hora de que te dieras cuenta de eso, joder. Tengo que admitir que eres demasiado tonto para ser un Adam, se quejó la sombra, mirando hacia abajo a la figura arrodillada de Adam. Está bien, tu perra está bien. Deja de hacer un gran problema. A pesar de las crudas palabras de la sombra, una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de la boca de Adam. Gracias, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Lo necesitaba. La sombra puso los ojos en blanco. Espera, si su Eva nunca estuvo en peligro, entonces la serpiente nunca intentó ponerla a prueba otra vez. Y la serpiente regresó a su propio mundo. ¿Acaso Adán venció a la serpiente de este mundo en vano? No, a través de toda la creación la serpiente nunca podría ser nada más que una mancha de mierda en el mundo, asintió Adán para sí mismo. Era un hecho arraigado en toda la creación, como el amor de Adán por sus hijos. La perdurable belleza de Eva, su adorable encanto, su sonrisa tan brillante como el sol y su tacto tan suave como las nubes, su risa, una melodía más dulce que el canto de cualquier pájaro, sus ojos, estanques de infinito azul cielo, tenían un calor que podía derretir las almas más frías, su sola presencia podía convertir el día más oscuro en un amanecer de esperanza y alegría, su gracia en movimiento, como una danza del viento entre los árboles, cautivaba a todos los que la contemplaban, su voz, un susurro relajante del universo, traía paz a los inquietos y consuelo a los cansados. La tierra siendo redonda, y la serpiente se merecía cada parte de la paliza que le propinó Adán, porque aunque no fuera a su Eva a quien la serpiente engañó, aún así arruinó la vida de una Eva. Y eso fue más que suficiente para sufrir la ira de Adán. Con la comprensión apoderándose de él pesadamente, se volvió hacia la sombra. La historia de Lute, estaba hablando de tu Eva. Adam se dirigió a Shade con una voz comprensiva. La expresión de Shade se suavizó por un momento, una mezcla de esperanza cautelosa y enojo persistente se hizo evidente en sus ojos. ¿Qué pasa con ella? Adam dudó, sintiendo el peso de sus siguientes palabras. Ella no está a salvo, dijo en voz baja, la comprensión lo golpeó con fuerza mientras juntaba los fragmentos de información. La Eva atrapada en el infierno pertenecía a la sombra. Siguió un silencio doloroso mientras Shade desviaba la mirada y su voz sonaba tensa. Eve se ha ido. ¿Intentaste encontrarla? Preguntó Adam con suavidad, esperando contra toda esperanza una respuesta diferente. La amargura de la sombra volvió a salir a la superficie. Esa cosa no es mi esposa. Adam frunció el ceño, tratando de entender las palabras de la sombra. De repente, lo entendió.
La criatura que encontró en las profundidades del infierno, aferrándose desesperadamente a la forma de la sombra y llamándola su amada, el anhelo en su voz y la angustia en su presencia. Esa era Eva. Sin embargo, la criatura era repugnante, maliciosa y se alimentaba de las almas de los inocentes. Pensar que Eva pudiera llegar a ser así. Ella no era su Eva, aunque alguna vez fue humana, un humano. Y eso fue razón suficiente para que ella quedara reducida a tal estado. Esa cosa no es Eva, repitió la sombra con amargura, su voz cargada de resentimiento y dolor, el peso de la pérdida sobre él. La idea de regresar al infierno empezó a parecer cada vez más convincente. Aún así, todavía quedaba algo por abordar. Antes de que su ira volviera a salir a la superficie, lo primero que debía decidir era comprender dónde se encontraba. ¿Y cuánto sentiría en su puño? Se detuvo en seco. Había postergado esta pregunta durante demasiado tiempo. «Te han hecho daño», dijo Adam en voz baja, lo que provocó que el sombra se diera la vuelta y lo mirara con escepticismo, levantando una ceja. El sombra abrió la boca para replicar, pero la sincera preocupación en los ojos de Adam lo silenció. «Por supuesto que sí, me jodieron», respondió Shade con un resoplido y la mandíbula apretada visiblemente. «Muy bien, la persona responsable de tu muerte fue la serpiente, el tipo llamado Lucifer, ¿verdad?», preguntó Adán. «Sí, es cierto», espetó Lucifug. «La serpiente. El maldito traidor». «Está bien, lo mataré», dijo Adán con voz resuelta. La serpiente seguía viva solo porque Adán se había distraído con la Eva corrupta. «Pero antes de eso, todavía tengo una cosa de la que asegurarme». Adam desvió la mirada hacia un lado, escudriñando la oscuridad que los rodeaba, viendo más allá de las formas físicas de las almas entre las que se encontraban. Sus ojos recorrieron los innumerables ecos huecos y angustiados de las almas, encadenadas y arrastradas por el suelo. «¿Fuiste tú quien los mató? Puedes apostar tu trasero a que lo hice», se rió Shade con una sonrisa cruel. Y lucí jodidamente espectacular haciéndolo. «No son almas», murmuró Adam, casi para sí mismo. «Son ecos de almas. Ecos de humanos. Puede que no sean mis descendientes», continuó en voz baja, «pero son humanos. Y eso es suficiente». La sombra observó a Adam y percibió un reflejo más profundo en sus palabras. El dolor y el odio de la sombra eran evidentes, pero Adam sabía que sentirse herido no era justificación para dañar a los demás, especialmente a los propios hijos. «Esos humanos, encadenados a tu alma», comenzó Adam, con voz firme pero inquisitiva. «¿Por qué los mataste?». Una sonrisa cínica se dibujó en el rostro de Shade y su expresión adquirió un matiz amargo. «Porque se lo merecían. Son tu carne y tu hueso», insistió Adam. La sonrisa burlona en el rostro de Shade se transformó en una expresión de absoluto odio. «Entonces los rechazo. Esos imbéciles no merecen ser llamados mis descendientes». Los dedos de Adam temblaron y, con un movimiento repentino y brutal, hundió el puño en el pecho de Shade. El sonido fue repugnante, un crujido húmedo cuando las costillas se rompieron y la carne se dio. La sangre brotó de la boca de Shade y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el dolor. La mano de Adam se hundió más profundamente, sintiendo el calor pegajoso de la sangre cubriendo su piel mientras alcanzaba el corazón de Shade. El grito de la sombra fue gutural, desgarrado por la agonía. Adam retorció su mano, el pecho de la sombra se hundió aún más, los huesos se astillaron bajo la fuerza. La sangre brotó de la herida abierta, acumulándose a su alrededor. La expresión de Adam era fría, distante, mientras liberaba su mano, arrancando un trozo de las entrañas de la sombra. La sombra se desplomó en el suelo, su cuerpo convulsionando, la sangre fluyendo libremente de la enorme herida. Adam estaba de pie sobre él, su mano ensangrentada goteaba, la sangre y las vísceras en marcado contraste con la oscuridad que los rodeaba. La respiración de la sombra era entrecortada. El daño fue fatal, pero no moriría. Porque él no estaba vivo para empezar, y Adam no puso su esencia en ello. Adam nunca mataría a un humano. Los ojos de Adam brillaron con una luz fría y furiosa mientras miraba la figura rota que tenía delante. «¿No tienes vergüenza?». Su voz era baja y firme, cada palabra estaba cargada de desprecio. «¿Te consideras padre?». La sombra se retorció en el suelo, su cuerpo se retorcía de dolor y la sangre se filtraba en la tierra debajo de él. Intentó hablar, pero solo emitió un sonido gorgoteante y su boca espumeaba con sangre carmesí. La furia de Adam no se apaciguó. Se arrodilló junto a Shade, lo agarró por el cuello y lo levantó ligeramente del suelo. «Los masacraste», susurró, apretándolo con más fuerza. «Esos ecos de la humanidad. Se suponía que debías protegerlos, guiarlos. En cambio, te convertiste en su torturador.
Los ojos de Sombra, llenos de dolor y resentimiento, se clavaron en los de Adam. Ellos, se lo merecían, dijo con voz áspera, cada palabra era una lucha. Todos ellos, traidores. La expresión de Adam se endureció aún más. ¿Lo merecía? Escupió las palabras. Ningún niño merece ser asesinado por la mano de su padre. El rostro de la Sombra se torció en una mueca, tratando de mostrarse desafiante a pesar de su estado destrozado. Tú, no, ¿entiendes, la traición? ¿Traición? La voz de Adam ahora era casi un gruñido. Traicionaste tu propia naturaleza, tu propio propósito. Dejaste que tu dolor te convirtiera en un monstruo. Los dientes de Shade rechinaron mientras golpeaba el suelo con el puño, levantándose a pesar de la sangre que brotaba de sus heridas. Sus ojos inyectados en sangre miraron a Adam con absoluto odio. ¿Quién carajo, te crees que eres para juzgarme? Yo, soy Adam. Escupió, su voz era una mezcla de rabia y agonía. Los ojos de Adam brillaron de furia, y su propia ira aumentó ante el desafío de Shade. Tú no eres Adam, replicó, con su voz grave y peligrosa. Eres una versión retorcida y rota de lo que Adam debería ser. Eres una burla del nombre. Adam es un padre que amaba a sus hijos, que los criaba y los protegía. Cometió errores, pero nunca justificó el asesinato de sus propios parientes. Soy Adam. Dijo la Sombra desafiante, con voz baja y amarga. Y nunca he cometido un error en mi vida. No voy a dejar que me juzgue un cabrón drogado con sus propios pedos que nunca ha sufrido un día en su vida. Adam apretó la mandíbula y apretó los puños mientras luchaba por controlar su furia creciente. La Sombra se alzó en toda su altura y se cernió sobre Adam con pies tambaleantes. La sangre brotaba del agujero en su pecho y manchaba su ropa, pero se negaba a ceder. Su respiración era pesada, cada respiración un doloroso ronquido, y su ceño fruncido se profundizó mientras miraba fijamente a Adam. No tienes ningún derecho, espetó Shade entre dientes, con la voz cargada de dolor y rabia. ¿Crees que sabes cómo es? ¿Crees que entiendes la mierda por la que he pasado? Adam cerró los ojos y dejó escapar un profundo suspiro mientras se obligaba a calmarse. El torrente de ira que lo había invadido momentos antes se había calmado, dejando atrás una sensación de agotamiento y fatiga. El cansancio se reflejaba en sus rasgos mientras hablaba, y el peso de todo lo que acababan de afrontar se posaba sobre sus hombros. Tienes razón. No lo sé, respondió Adam con firmeza, con la voz teñida del cansancio de quien ha visto demasiado. Se sentó en el suelo, cada movimiento deliberado pero cargado de agotamiento. Con un amplio movimiento de la mano, señaló un lugar a su lado. Siéntate. La Sombra vaciló, con los ojos entrecerrados por la sospecha y el dolor, pero algo en la actitud de Adam hablaba de una intención genuina. De mala gana, se dejó caer al suelo. La voz de Adam atravesó el tenso silencio como una espada. Te odio, afirmó rotundamente, sus palabras cargadas de emociones no resueltas y de un cansancio que parecía extenderse más allá del momento presente. Su mirada, normalmente firme y decidida, ahora tenía un destello de dolor y frustración. La reacción de Shade fue inmediata. Apretó la mandíbula y entrecerró los ojos para mirar a Adam con una intensidad venenosa. Ódiame todo lo que quieras, replicó con dureza, con una voz cargada de amargura y desafío. Pero no entiendes ni una maldita cosa. La expresión de Adam permaneció estoica, aunque la agitación que sentía en su interior bullía bajo la superficie. Tal vez no, reconoció, con un tono sereno pero con un dejo de arrepentimiento. Pero estoy dispuesto a escuchar. La Sombra se burló, soltó una risa amarga mientras se daba la vuelta brevemente, como para ordenar sus pensamientos. Escuchar no cambiará nada, murmuró, más para sí mismo que para Adam. Adam lo observó atentamente, con una mezcla de frustración y determinación grabada en sus rasgos. Tal vez no, repitió, con voz más suave, casi suplicante. Pero es un comienzo. Los hombros de Shade se tensaron y apretó los puños a los costados. Miró a Adam con una mezcla de desafío y dolor en los ojos. Está bien, murmuró de mala gana, y finalmente se dejó caer junto a Adam, con una postura rígida y cautelosa. Durante un largo momento, el silencio permaneció entre ellos como un pesado sudario, roto únicamente por los débiles ecos de gritos distantes y el débil susurro de las almas inquietas cercanas. La postura de Adam permaneció relajada pero atenta, una invitación silenciosa para que la Sombra comenzara cuando estuviera listo. Finalmente, Shade habló, con la voz ronca por la emoción contenida. Ya que estás obsesionado con los pobres niños, empezaré por ahí. ¿Tú, cuántos hijos tuviste?
Los labios de Adam se crisparon al pronunciar una cifra orgullosa. 3.456.789.012.345, pero se contuvo. Dudaba que eso fuera lo que estaba preguntando la sombra. 28. 10 hijos y 18 hijas, respondió finalmente Adam, con voz firme a pesar del peso de su linaje. La sombra resopló, con un tono amargo en el sonido, pero sin su habitual ardor. Débil. Tuve 144 hijos. Supongo que cada uno dejó su huella a su manera, dijo Adam en voz baja, más para sí mismo que para Shade, mientras sus pensamientos se dirigían a sus propios descendientes y a las complejidades de sus viajes individuales. La sombra miró a Adam con una pizca de aprecio en su mirada. Sí, lo hacen, reconoció con brusquedad, su voz cargaba con el peso de toda una vida de experiencias, tanto amargas como dulces. ¿Y de esos niños, cuántos llegaron al cielo?, preguntó la sombra. La otra vida en mi reino, el Valhalla, es diferente del cielo en tu reino, explicó Adam, inclinándose hacia atrás. A diferencia de sus descendientes, Adán y Eva eran más una idea, por lo que él en el Valhalla era menos un alma y más una sombra como la que estaba frente a él. Pero probablemente todos, excepto mi hijo mayor, Caín. Eso es más de lo que he logrado, dijo Shade con una sonrisa cansada. De 144 niños, solo 3 llegaron al cielo. Caín fue condenado al infierno. El resto, su voz se apagó, su mirada se desvió por un momento, un rastro de humedad brilló en sus ojos mientras miraba hacia un lado. Los demás fueron consumidos por aquella cosa. La ira de un padre capítulo 20. Adam y Shade estaban sentados uno frente al otro en la habitación poco iluminada, sus posturas reflejaban solemnemente la importante conversación que acababan de compartir. Las luces parpadeantes del exterior proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Las manos de Shade estaban apretadas en puños, sus hombros ligeramente encorvados hacia adelante. Adam, por otro lado, estaba sentado con una expresión pensativa, su ceño fruncido en profunda contemplación. Adam fue el primero en romper el silencio, con voz mesurada. Consumido por esa cosa, repitió. ¿Quieres decir? La sombra asintió en silencio. Adam frunció el ceño mientras reflexionaba sobre las palabras de Shade, tratando de comprender todas las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Qué es exactamente esa cosa? La pregunta de Adam quedó flotando en el aire, su peso subrayaba la gravedad de la situación. Inclinándose ligeramente, fijó su mirada en la sombra, esperando obtener claridad sobre la criatura a la que se enfrentaba. Está claro que no es un demonio normal. Los ojos de la sombra parpadearon con tristeza. La raíz de todo mal, comenzó, en voz baja y llena de amargura. Es más que una entidad corrupta. Es la encarnación de toda la oscuridad, el pecado y el mal del mundo. Es la antítesis de Dios, todo lo opuesto a todo lo puro y sagrado. La expresión de Adam se tornó más seria, el peso de las palabras de Shade se hizo sentir. Entonces, no es solo una criatura. Es una fuerza de la naturaleza, impulsada por las peores partes de la creación. Exactamente, respondió la sombra, su tono se tornó más intenso. Existió antes de todo lo demás, se separó del Todopoderoso cuando comenzó la creación. Mientras que Dios creó el orden y la luz, ella era la oscuridad y el caos, el contrapeso a todo lo bueno. Pero a diferencia de Dios, era impotente por sí misma. No tenía forma, ni dirección, al menos, no hasta que la nombré. Los ojos de Adam se abrieron de par en par al comprenderlo. ¿Le pusiste nombre? A pesar de lo mucho que intentó restar importancia a su deber en el jardín para con sus hijos, otorgarle un nombre a un objeto era un acto poderoso. No se trata simplemente de asignar una etiqueta. Los nombres tienen la capacidad de transformar la percepción, moldeando la esencia y la influencia de los objetos de maneras profundas. Un nombre otorgaba identidad, propósito y, a veces, poder. Hizo las cosas más interesantes. Sí, gruñó Shade, con voz baja y amarga, acentuada por un suspiro cansado. Pensé que solo estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. Nombrar cosas, categorizarlas, tratar de darle sentido a todo. No pensé que resultaría así. Se suponía que era inofensivo. Parecía inofensivo hasta que no lo fue. Le di un nombre, un propósito. Ro, cuyas raíces se extienden por toda la creación. Después de ponerle nombre, al principio no pasó gran cosa, explicó Shade encogiéndose de hombros. Ro se volvió más vivaz, sus raíces se extendieron más rápido por el jardín. Era como si todo hubiera mejorado un poco. El aire olía mejor, las flores se veían más bonitas, e incluso los bichos parecían más felices.
También era pegajoso, siempre enroscaba sus raíces y me seguía como un maldito cachorrito. No hablaba, pero sentía su vibración, ¿sabes? Seguía llenando mi cabeza con lo mucho que me amaba y esas cosas, y yo lo creía. Dejó escapar un suspiro, su expresión se nubló de pesar. Me hizo pensar que era inofensivo, tal vez incluso un amigo. Supongo que fui un tonto, creí en su acto. Pensé que era inocente, pero resulta que me estaba engañando. Adam asintió pensativamente, asimilando las palabras de la sombra. ¿Así que se mantuvo al margen? Preguntó, buscando una aclaración. La sombra se burló, escupiendo a un lado. Sí, jodidamente escondido. Incluso después de que le puse nombre al bastardo y lo convertí en menos un concepto y en una criatura adecuada, todavía estaba atrapado, se quejó, con frustración evidente en su voz. Atrapado en ese maldito árbol del conocimiento del bien y del mal. Adam escuchó atentamente, frunciendo aún más el ceño. Siempre volvía a ese maldito árbol. Se inclinó hacia atrás, cruzó los brazos y miró fijamente a Shade. No solo una mirada. Lo miró fijamente, con los ojos brillando ligeramente mientras examinaba el núcleo de su alma, o al menos lo que quedaba de ella. Había una leve mancha presente, pero, ni rastro de ella. Su nariz también lo confirmó. No había olor del primer pecado. Todo con pequeñas diferencias aquí y allá. Lo más probable es que esté en el infierno. Como castigo por aceptar el fruto del conocimiento del bien y del mal del príncipe de las mentiras. Tú nunca comiste la manzana, dijo Adán. Fue Eva. El sombra asintió, luciendo mucho más viejo de lo que su rostro mostraba. Le dije que no lo hiciera, pero, su voz se quebró, apenas un susurro. Sus ojos estaban llenos de una profunda y dolorosa tristeza. Sus hombros se desplomaron y su mirada cayó al suelo. Pero ella no escuchó. Eligió ignorarme y escuchar a esos malditos pedazos de mierda traidores. Adam dejó escapar un profundo suspiro, sintiendo el peso de la revelación sobre él. Entonces, el poder de Ro, su corrupción, todo surgió de que Eva comiera la manzana. Sí, murmuró Shade, con la voz teñida de arrepentimiento. Después de que ella se lo comiera, todo cambió. Ro ya no era solo una entidad inofensiva. Se convirtió en algo más, algo peligroso. Ya no era un concepto encadenado. Tenía un recipiente. ¿Dijiste esas, en plural?, preguntó Adam, intentando apartar los dolorosos recuerdos. Era evidente que la sombra que tenía delante deseaba desesperadamente no recordar lo que había pasado, y Adam ya había oído el relato parcial de la serpiente. La conclusión a la que había llegado en su frenética ira no había cambiado. Todo era culpa de la serpiente. Supongo que esto significa que la mujer Lilith no es solo un producto de la imaginación de la serpiente. La mandíbula de Shade se tensó ante la mención del nombre, y su nariz se ensanchó. A eso se refería y a su puta. Esa maldita perra no se conformó con apuñalarme por la espalda, solo tenía que arruinar a Eve también. Sus puños se apretaron, la ira y la traición eran evidentes en su voz. Lilith, ella estaba allí, susurrándole al oído a Eve, alimentándola con mentiras, empujándola a tomar la manzana. No fue suficiente que me dejara. Tuvo que arrastrar a Eve con ella. La expresión de Adam se ensombreció al escuchar las palabras de la sombra. Entonces, ¿Lilith estaba trabajando con la serpiente? ¿Ambas manipularon a Eva? Sí, estaban juntos en esto. La serpiente tentó a Eva, y Lilith estaba allí para reforzar las mentiras, para distorsionar la verdad. Hizo creer a Eva que comerse la manzana la haría libre y la haría más fuerte. Enfadada y apenada, la sombra asintió. Jugaron con ella y ella cayó en la trampa. Adam apretó los puños y volvió a preguntar. Entonces, la acción de Eva no fue solo un momento de debilidad. Ella fue manipulada por esos dos. ¿La pusieron en tu contra? Claro que sí. La usaron. Le dijeron que no era lo suficientemente buena para mí. Que la reemplazarían cuando me aburriera de ella. El rostro de Shade se endureció y su voz tembló de ira. Malditos pedazos de mierda, jugando con su mente, retorciéndolo todo. Adán apretó los dientes con tanta fuerza que amenazaron con romperse y sus encías comenzaron a sangrar. No era él. No era su Eva. Sin embargo, era difícil disociarla. Los ojos de Adam se abrieron con incredulidad, luego se entrecerraron con una furia tan intensa que pareció oscurecer el aire a su alrededor. Adán se aburrió de Eva. ¿Eva no es lo suficientemente buena para él? La sola idea era una blasfemia. ¿Cómo se atrevían a insinuar que él, Adán, consideraría a Eva algo menos que su igual? ¿Su compañera? ¿Su otra mitad? La idea era un insulto de primer orden. La serpiente y su puta.
¿Qué apodo más apropiado? No se diferenciaban en nada de los dioses. No, ni siquiera los dioses se atrevieron a insinuar algo así. Incluso cuando los odiaban, los dioses siempre se aseguraban de especificar a Adán y Eva. Los despreciaban por igual. No, estos dos eran mucho peores. La ira de Adán se hizo más cruel, más devoradora. El suelo bajo sus pies empezó a temblar y las grietas se extendieron como telarañas. El aire se volvió denso, pesado por la fuerza de su ira, y su alma ardía con una furia que parecía encender la atmósfera misma. La sombra podía sentir el calor, la intensidad de la ira de Adán, como si pudiera destrozar el mundo. No sé si Ro estaba trabajando con ellos, o si simplemente les gusta arruinarme la vida, pero, la sombra se dirigió a Adán, con un tono casi suplicante. Hazlo sufrir. Sin confiar en sus palabras, Adán asintió. Poco a poco, Adán empezó a respirar lentamente, intentando controlar sus emociones. Aún no había llegado el momento de la ira. Aún tenía que escuchar el resto de la historia. Entonces, se enfurecería. Abrió la boca, su ira se fue disipando poco a poco y las palabras se fueron formando poco a poco. Después de que ella mordió la manzana, ¿qué pasó? Se fue a la mierda, el jardín fue la zona cero y se convirtió en escombros, continuó la sombra, con la voz ronca por el recuerdo. El cuerpo de Eve fue destrozado y recreado una y otra vez, el núcleo de Ro se fusionó con el de ella para formar, esa cosa. La cara de la sombra se torció. Cuando la vi, casi me cago encima. Pero, Eve estaba sufriendo dentro de ella, llamándome, traté de ayudar, y esa cosa se puso furiosa. Adán apretó los puños y se le pusieron los nudillos blancos mientras luchaba por mantener sus emociones bajo control. El suelo todavía temblaba levemente, pero el violento temblor había disminuido. Se concentró en las palabras de la sombra. En el momento en que la toqué, intentó destrozarme, explicó la sombra, mientras se quitaba las mangas de la túnica. Extendió sus brazos llenos de cicatrices hacia adelante para que Adán los viera. Las cicatrices retorcidas iban desde la muñeca hasta la parte superior del brazo. No por odio ni por ira, sino porque pensó que yo era su otra mitad. Adán sujetó suavemente las extremidades llenas de cicatrices de la sombra con sus manos. Encendió sus ojos del señor e inspeccionó las cicatrices irregulares. Había un leve olor a la cosa, que debe haber sido lo que sintió antes. Sin embargo, era diferente del hedor de la manzana. Parecía casi pacificado. Trató de consumirme, será, me dijo después que con la fusión, el amor de Eve por mí podría haberle hecho creer que yo era parte de ella. Supongo que tiene un sentido retorcido. Entonces, ¿trató de devorarte por deseo? Preguntó Adán, soltando las extremidades. Sí, asintió Shade con tristeza. Se cubrió los brazos rápidamente. Demasiado rápido, se dio cuenta Adán, pero guardó silencio. El amor de Eve se enredó en esa maldita abominación. Ro pensó que se suponía que yo era parte de eso, parte de esa pesadilla. ¿Qué pasó después? Preguntó Adán con voz apenas controlada. Llegaron los malditos ángeles, dijo Shade, con una mezcla de amargura y respeto a regañadientes. Michael se metió en esa cosa para alejarla de mí. Rafael me llevó lejos de allí, y Sera y Uriel le dieron una paliza a Lucifuki su perra. No sé, todo sucedió bastante rápido, y en ese momento, yo estaba sumido en la autocompasión. Los ojos de Adán permanecieron fijos en Shade, su furia hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. Y luego... Y entonces apareció Big G, dijo Shade, y su tono cambió a uno de reverencia y admiración. El Todopoderoso en persona. En el momento justo, como siempre. Observó todo el desorden y decidió poner orden. Yo estaba demasiado ocupado sintiéndome mal por mí mismo como para comprenderlo todo, pero fue como ver a un conserje divino limpiar la suciedad que habíamos creado. La mandíbula de Adán se tensó y sus ojos brillaron. ¿Qué hizo? La sombra se rió amargamente. ¿Qué crees que hizo? Miró a Lucivich como si fuera la mayor decepción en la historia de la existencia. Lo cual, definitivamente, era. Luego, fue y dejó esa maldita cosa en el suelo. La selló herméticamente. Ro fue arrancada de Eve y empujada al abismo o lo que sea, y Eve fue restaurada al mejor grado posible, sin deshacerla y crearla de nuevo. Adán apretó los puños a los costados y sus nudillos se pusieron blancos. El suelo bajo ellos seguía temblando levemente, un testimonio de la furia apenas contenida que sentía en su interior. Respiró profundamente y se obligó a concentrarse. Así que limpió el desastre y te dejó a ti para que te ocuparas de las consecuencias. Tranquilízate con esa erección de odio, dijo Shade, mirándolo de reojo. Pero no me dejó colgado.
Después de que Rafael me curara y se asegurara de que Ro no saliera de mi carne, me llevó aparte y me explicó lo que había pasado. La ira de Adam vaciló y la curiosidad lo despertó. ¿Lo hizo? El sombra asintió, con un dejo de reverencia en su voz. Sí, no estaba enojado conmigo. Todo lo contrario. Comprendió la tormenta de mierda en la que nos vimos atrapados. Explicó todo el lío. Cómo se arraigó la corrupción de Ro, cómo Eve se vio envuelta en ella y cómo todo se salió de control. Adam frunció el ceño y su ira quedó momentáneamente eclipsada por la confusión. ¿Qué dijo? Me dijo que no se suponía que Ro fuera malvado, dijo Shade, suavizando su voz. Era un concepto distorsionado por las circunstancias. Era confuso. Dijo que el amor de Eve por mí y la arrogancia y envidia de Ro influyeron en la cosa y le hicieron verme como su otra mitad. Era una situación jodida, pero no me culpó. Solo quería que lo entendiera. El rostro de Adam se contrajo de perplejidad y desconcierto. Un dios que actuaba con responsabilidad. No, no lo creería. Claramente, la sombra había estado demasiado privada de emociones como para darse cuenta. ¿Y Eva? Preguntó. Al día siguiente, continuó la sombra, con la voz un poco temblorosa, me dijo que Eva no podía quedarse en el jardín porque había cometido el pecado supremo. Ya no era apta para ser la madre de toda la humanidad. Pero como había sido engañada, la condenación eterna sería un castigo demasiado cruel. Así que iba a ser deshecha y crear una nueva mujer. Una que me sería absolutamente obediente y que solo existiría para servirme. Adán lo sabía. Después de todo, los malditos dioses eran un grupo de bastardos arrogantes. El corazón de Adam se encogió ante ese pensamiento. Eva deshecha. La mujer que amaba, borrada de la existencia. Un gruñido burbujeó en su garganta, pero se silenció cuando la sombra levantó la mano. Obviamente, me negué. Todas las dudas que tenía desaparecieron cuando me di cuenta de que Eve había sido engañada y no traicionada voluntariamente. La sombra sacudió la cabeza, con una expresión de dolor en su rostro. Luché. Supliqué, rogué. Pero su decisión era definitiva. No podía permitir que la corrupción persistiera. No podía arriesgarse a que se extendiera. No me dieron otra opción. Eve debía ser destruida. La sombra respiró profundamente. Entonces, algún tiempo después, cuando Big G estaba en otro lugar y los ángeles estaban ocupados limpiando la mierda, corrí de regreso al árbol del conocimiento del bien y del mal, o al menos a lo que quedaba de él. Pensé que tal vez si me lo comía también, Eva se salvaría. Por supuesto, la otra posibilidad era la muerte o la condenación eterna, pero estaríamos juntos, terminó la sombra, con las mejillas calentándose. La respiración de Adam se entrecortó ante las palabras de Shade. ¿Y? No pude encontrar ninguna manzana para comer, el sombra miró hacia otro lado con vergüenza en su rostro, con el rostro rojo. Así que mordí la corteza del árbol. Adam miró a Shade, tratando de procesar lo absurdo de lo que acababa de escuchar. ¿Mordiste la corteza del árbol? La sombra asintió, con una expresión que mezclaba vergüenza y desafío. Sí, lo hice. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, ¿no? No sabía si funcionaría, pero tenía que intentar algo. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que Eva se deshiciera. ¿Y qué pasó? Preguntó Adam, con su voz apenas un susurro. Me atraganté con un trozo y casi me mato, admitió Shade, con un dejo de vergüenza coloreando su tono. Adam parpadeó, la tensión se rompió por un momento ante lo absurdo de la imagen. ¿En serio? La sombra se encogió de hombros y sus mejillas se sonrojaron levemente. Sí, no fue mi mejor momento. Estaba desesperado y era estúpido, lo sé. Pero tenía que hacer algo, cualquier cosa. Era eso o quedarme de brazos cruzados y ver cómo borraban a Eve de la existencia. Y. La salvó. Los ojos de Adam se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? El sombra asintió, con una sonrisa sombría en los labios. Así que allí estaba yo, haciendo el ridículo, y ¡zas! Dios y Eva me atraparon en el acto. Resulta que era una maldita prueba del mismísimo Todopoderoso. Tenía que demostrar que no era otro estúpido más. Así que tu Dios mintió, dijo Adam con los brazos cruzados. Sí, continuó Shade con voz ronca. Eva es la que tuvo la brillante idea de deshacerse de sí misma y empezar de nuevo. Hasta los malditos ángeles estaban de acuerdo. Así que Big G decide dejarme la elección en las manos. La mente de Adam dio vueltas con esta revelación. Eva quería deshacer su existencia. ¿Por qué habría pensado eso? Porque esos dos imbéciles le llenaron la cabeza de todo tipo de mierda.
Ella pensó que yo no quería tener nada que ver con ella. La sombra dejó escapar un suspiro áspero, su tono se volvió más áspero. Se sentía responsable, llena de culpa por haberlo arruinado todo. Pensó que eliminarse a sí misma era la única manera de arreglar el desastre, de arrancar la maldita corrupción. No quería más sufrimiento en su conciencia. Adam miró a Shade, con una mezcla de emociones arremolinándose en su interior. ¿Y Dios, aceptó eso? Ya lo hizo, siendo omnisciente y esas cosas, respondió Shade, con la voz teñida de resignación y un dejo de amargura, sacudiendo la cabeza en un gesto de desdén. Lo hizo para convencer a Eve y a los ángeles. Les hizo ver mi desesperación, mi voluntad de luchar por Eve, incluso de la forma más ridícula. Fue suficiente para mostrarles que valía la pena preservar nuestro vínculo. Además, el jardín estaba jodido sin posibilidad de reparación de todos modos, y yo iba a dejarlo de todos modos. Es como si te hubiera tendido una trampa, reflexionó Adam en voz alta, más para sí mismo que para Shade. Para poner a prueba tus límites, para ver hasta dónde puedes llegar. El sombra se encogió de hombros, con una sonrisa amarga en los labios. Tal vez. Pero al final, nos dio otra oportunidad. Y por eso, estoy muy agradecido. Adam asintió lentamente, procesando las palabras de la sombra. A pesar de su rudo exterior y su lenguaje crudo, había una honestidad cruda en su relato. A pesar de su odio por la sombra, su amor por su Eva era verdadero. Eso lo podía respetar. Supongo que eso es algo, respondió finalmente Adam, su voz suavizándose con comprensión. Sí, convino Shade, con un tono más tranquilo y contemplativo. Algo. Después de eso, Jopiel nos dejó con mucho cuidado en la tierra, continuó el sombra, con una sonrisa irónica en el rostro mientras relataba el siguiente capítulo de su viaje. Aterrizamos en un lugar apartado, muy lejos del paraíso que alguna vez conocimos. Ya no había jardines prístinos ni coros celestiales, solo barro, polvo e incertidumbre. Adam escuchó atentamente, con una pequeña sonrisa en el rostro mientras recordaba su propia expulsión. Casi podía imaginar la escena. Eva, con sus ojos celestes y su pelo suelto, y él, un tipo rudo, navegando en un mundo muy diferente del que habían conocido. Vamos, le había dicho Adam. Juntos crearemos nuestro propio nuevo paraíso. No fue fácil, admitió Shade, y su sonrisa se desvaneció en una expresión más sombría. Luchamos, salimos adelante. Eve se culpó a sí misma por todo, cargó con esa culpa como un peso sobre sus hombros. ¿Y yo? Solo traté de mantenerla a salvo, de mantenernos vivos a ambos. Adam asintió con empatía, entendiendo perfectamente el peso de la culpa y la responsabilidad. Pero lo lograste, la animó, queriendo escuchar el resto de su historia. La sombra asintió, con un dejo de orgullo en los ojos. Sí, lo hicimos. Encontramos una manera de sobrevivir, de hacernos una vida en este nuevo mundo. No era lo que esperábamos, pero era nuestro. Y en poco tiempo, tuvimos a nuestros hijos. Gemelos. Un niño, Caín, y una niña, Aklima. Adam asintió y una sensación de familiaridad lo invadió mientras escuchaba el relato de Shade. Niños, repitió con una sonrisa cómplice. Caín y Aklima. La sombra le devolvió la sonrisa, reconociendo la comprensión en los ojos de Adam. Sí, eran nuestro orgullo y nuestra alegría, continuó. Los criamos en un mundo en el que teníamos que valernos por nosotros mismos, les enseñamos el bien y el mal, técnicas de supervivencia y la importancia de la familia. Adam asintió pensativamente. Debe haber sido desafiante, se aventuró a decir, reflexionando sobre sus propias experiencias como padre. El sombra se rió suavemente, con un dejo de nostalgia en su expresión. Oh, lo fue. Casi tuve un maldito ataque al corazón cuando a Eve se le rompió la bolsa. Pensé que se estaba muriendo. Adam levantó una ceja, intrigado. ¿Qué pasó? La sombra respiró profundamente, preparándose para sumergirse en el recuerdo. Bueno, nos estábamos instalando, tratando de darle sentido a nuestra nueva vida en la Tierra. Todo era tan nuevo, tan jodidamente diferente. Una noche, de la nada, Eve comenzó a gritar. Al principio, pensé que era otra maldita pesadilla. Ella había tenido muchas de esas, atormentada por los recuerdos del jardín y toda la mierda que había sucedido. Adam asintió, comprendiendo el peso de esos recuerdos. Pero esto era diferente, continuó la sombra, con la mirada perdida mientras recordaba los acontecimientos. Corrí hacia ella y ella se agarraba el estómago, con el rostro retorcido por el dolor. No tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Todo lo que podía pensar era que algo iba terriblemente mal. Mi mente se fue a los peores lugares.
Pensé que tal vez algún remanente de Ro estaba actuando mal, que algo del jardín nos había seguido y ahora la estaba lastimando. Agarré una piedra, listo para joder lo que fuera, pero no tenía ni idea de cómo ayudarla. Adán escuchó atentamente, sintiendo el pánico de Sombra como si fuera el suyo propio. Traté de calmarla, pero nada funcionó. Sus gritos se hicieron más fuertes y me sentí más impotente a cada segundo. Podía ver el miedo en sus ojos y era un reflejo de los míos. Entonces, dijo algo sobre que se le iba a abrir el estómago. Me quedé atónita, no estaba segura de haberla oído bien. Es decir, sabíamos que estaba embarazada, pero no esperábamos que sucediera tan pronto y definitivamente no de esta manera. Pensamos que sería como cuando crearon a Eva. Un poco de luz, una bocanada de su estómago y boom. Una humana. Me di cuenta de lo que había pasado, dijo Shade, sacudiendo la cabeza con una sonrisa triste. No se estaba muriendo, estaba dando a luz. Pero no sabía qué carajo hacer. No había parteras ni médicos, solo estábamos nosotros. Recordé a algunos de los animales que habíamos visto dar a luz en el jardín, pero esta era Eva. Era mi esposa y tenía que ayudarla. Así que hice lo único que se me ocurrió. Le agarré la mano, le susurré todas las malditas palabras tranquilizadoras que se me ocurrieron y le recé a Dios para que ambos sobreviviéramos a la noche. Los ojos de Adam se abrieron de par en par al imaginar el caos. Hasta ahora, todo era prácticamente igual. Sin embargo, Sueve estaba mucho más tranquila. Instintivamente, sabía qué hacer. Adam, por otro lado, bueno, su comportamiento esa noche había sido utilizado para burlarse de él muchas veces. La sombra notó la expresión de Adam y sonrió. Sí, apuesto a que tu Eva lo manejó mejor, ¿eh? La mía fue muy dura, pero esa noche, joder, fue algo diferente. Tu Eva, ella simplemente, sabía qué hacer. Adam lo miró confundido. La sombra se rió entre dientes. Es una calle de doble sentido, pequeña. Tú te quedas con mi bagaje emocional y yo pude ver un poco de tus vídeos destacados. Adam frunció el ceño, intentando procesar la idea. ¿Quieres decir que tú? Sí, interrumpió Shade, sacudiendo la cabeza. Vi cómo lo manejó tu bebé. Tranquila como la mierda, como si tuviera un maldito manual para el parto. Mientras tanto, tú estabas allí enloqueciendo como un idiota. Estabas incluso más nervioso que yo. Adam asintió y se rió suavemente. Sí, lo hizo. Estaba tranquila, serena. Yo era un desastre. Le encanta recordarme que yo corría como un pollo sin cabeza, entrando en pánico por cualquier nimiedad. El sombra resopló y sacudió la cabeza antes de continuar con su historia. Por suerte, antes de que cualquiera de nosotros hiciera algo estúpido, aparecieron Rafael y Jofiel. Nos salvaron el trasero, en serio. Gracias a Dios por eso. ¿Qué pasó después? Adam dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que estaba conteniendo. Entonces sus palabras lo golpearon. ¿Por qué demonios le agradecía a un dios? Los odiaba. Debió haber sido la influencia de la sombra. Pensamientos para más tarde. Volvió su atención a la sombra. Los ojos de Shade brillaron mientras miraba a Adam. Él también lo notó. Bueno, Rafael nos miró, sacudió la cabeza y se puso a trabajar. Jofiel estaba allí para ayudar a mantener a Eve tranquila. Lo manejaron como si nada. Mientras tanto, yo era un desastre. Me temblaban las manos, mi mente estaba acelerada. Seguía pensando que la perdería, que de alguna manera la cagaríamos. Suena bastante bien. Estaba convencido de que algo saldría mal y de que no podría ayudarla. Adam asintió, sintiendo el pánico compartido. Sí, es un puto milagro que no lo hayamos cagado todo. Pero, Rafael y Jofiel, dijeron. Tranquila, lo tenemos todo bajo control. Y lo hicieron. Guiaron a Eve a través de todo, evitaron que yo perdiera la cabeza. Lo siguiente que supe fue que tenía esta pequeña vida gritando en mis manos. Caín. Y luego, Aklima. Adam no pudo evitar sentirse orgulloso al pensar que sus hijos prosperarían en este nuevo mundo. Suenan maravillosos, comentó con sinceridad. Oh, fue un desastre, rubia, dijo la sombra riendo a carcajadas, dándose una palmada en la rodilla. Pero sobrevivimos, joder. Eve y yo hicimos lo que pudimos. Caín era un cabrón testarudo, igual que su padre. Aklima, bendita sea, tenía el espíritu de su madre, siempre entrometida como la mierda, haciendo preguntas sobre todo lo que había bajo el sol. Se reclinó y se frotó la barbilla pensativamente. Criarlos fue como intentar atravesar un campo minado con los ojos vendados. No teníamos ni puta idea de lo que estábamos haciendo.
Sobrevivir nosotros mismos era bastante difícil, y más aún criar a los niños. Caín siempre estaba desafiando los límites y metiéndose en problemas. Y Aklima era como una esponja que absorbía cada pizca de caos y curiosidad. Eva intentó enseñarles lo que recordaba del jardín, esas viejas historias. Pero mierda, todo parecía historia antigua, apenas relevante. Lo estábamos inventando sobre la marcha, rezando para no arruinarlos por completo. La sombra sacudió la cabeza, con una sonrisa canosa en su rostro. Miró a Adam y soltó una risita áspera. ¿Alguna vez has sentido que te dejabas llevar por la intuición, esperando no haber cometido un completo desastre? Adam asintió con empatía y una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Todos los días, admitió, sacudiendo la cabeza. Pensé que era el único que se tambaleaba en la paternidad. La sombra resopló, un sonido áspero que transmitía diversión y un dejo de resignación. No, hombre, no estás solo en eso. Todos estábamos tratando de resolverlo sobre la marcha. Diablos, la mitad del tiempo sentí que estaba compensando a los niños sobre la marcha. Sí, es como si absorbieran todo, incluso cuando no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Adam asintió pensativamente. Claro que sí. Los niños son como esponjas, absorben cada pequeña cosa, incluso cuando crees que no están prestando atención. La sombra se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con el fuego de los viejos recuerdos. Hizo un gesto animado con las manos, enfatizando cada palabra con movimientos amplios y amplios. Entonces, como estaba diciendo, después, tuvimos otro par de gemelos. Abel, el tranquilo, siempre pensativo y observador. El niño tenía una calma que podía calmar incluso la mierda más caótica. Asura, por otro lado, era una pequeña petardo. Llena de energía, siempre en movimiento, siempre hablando y siempre metiéndose en algo. Tenía una chispa que la convirtió en el alma de nuestra pequeña familia. Los ojos de Shade se iluminaron mientras movía las manos a su alrededor, haciendo gestos descontrolados. Esta vez fue un poco más fácil. Teníamos una idea de qué hacer y qué evitar. No fue un paseo por el parque, pero fue menos agitado que con Caín y Aklima. Aprendimos de nuestros errores, descubrimos algunos trucos y logramos un ritmo. Aún así, esos niños nos mantuvieron alerta. La naturaleza tranquila de Abel y el espíritu fogoso de Asura se equilibraron entre sí, e hicieron que nuestra familia estuviera completa. Se inclinó hacia adelante, con el rostro animado y los ojos muy abiertos por los recuerdos. Los niños crecieron rápido y empezaron a ayudar con todo. Caín se hizo cargo de la siembra y de todo lo relacionado con la agricultura. Era testarudo como una mula, pero no sabía hacer nada. Abel, por otro lado, se dedicó a criar ganado. Tenía un don con los animales, siempre paciente y gentil, lo que funcionó a la perfección. La sombra imitó el ordeño de una vaca con movimientos exagerados, riendo. Aklima y Eve se encargaban de todas las cosas de la casa. Aklima era igual que su madre, fuerte, organizada y siempre se aseguraba de que todo funcionara sin problemas. Eran la columna vertebral de nuestro hogar, mantenían todo en orden. Pero Asura, ella no quería nada de esa mierda. Demasiado inquieta, demasiado salvaje para la vida doméstica. Quería ser como su padre, así que casaba conmigo. Cada vez que tenía la oportunidad, estaba allí a mi lado, aprendiendo las reglas. Esa chica tenía el corazón de una guerrera, siempre ansiosa por la aventura. No era el Edén, pero lo era. La sombra hizo un gesto de incertidumbre con los brazos. Nuestro propio paraíso, susurró Adam con voz suave, mirando su mano. Sí, convino Shade, con voz más suave. Se quedó mirando a lo lejos por un momento, con una mirada melancólica en sus ojos. Teníamos nuestro propio trocito de cielo. También nos rompimos el trasero trabajando para conseguirlo. Cada día era una lucha, pero valía la pena, ¿sabes? Ver a esos niños crecer, aprender de nuestros errores, construir algo real. Adam asintió, sintiendo una conexión con la historia de Shade. Conocía las luchas, las alegrías, los dolores. Era como mirarse en un espejo y ver su propia vida reflejada. La sombra suspiró profundamente y su expresión se oscureció. Pero entonces, la cosa se puso fea después de cierta noche. Les contamos sobre Den y lo que pasó. Cómo nos echaron. Abel, Aklima y Asura estaban enojados, pero un poco tolerantes. Caín, bueno, dije que se parecía a su padre. Cerró los ojos y se frotó las sienes. Ese chico tenía un carácter muy fuerte, igual que yo. No soportaba la idea de que nos traicionaran, que nos echaran como basura. Eso lo devoraba, tío. Le negamos el cielo, nos gritaba. Lo jodieron de verdad.
Intenté hablar con él, explicarle, pero no me escuchaba. Se enfadaba cada vez más. Podía verlo en sus ojos, ese fuego, esa rabia. Me dio un miedo terrible. Suspiró, pasándose las manos por el pelo. Entonces empezó a gritarles a sus hermanos, preguntándoles cómo podían estar bien con eso. Intentaron calmarlo, pero él se enojaba cada vez más. Se volvió hacia Eve y comenzó a gritar, maldiciéndola. Para entonces, las pesadillas de Eve habían comenzado a disminuir cada vez más, pero él diciendo esas cosas lo trajo todo de vuelta. Me enojé. Lo golpeaste, terminó Adam, cubriéndose el rostro con las manos en señal de arrepentimiento. Recordó aquella noche. La voz de la sombra bajó, llena de arrepentimiento. No fue mi intención, pero estaba tan cabreada, tan protectora de Eve. Ella estaba llorando, y de repente estaba de nuevo en el jardín. Fue como si un interruptor se activara en mi cabeza. Un minuto estaba tratando de razonar con él, al siguiente, mi mano volaba por el aire. La expresión de su rostro, joder, nunca lo olvidaré. Conmoción, traición, todo mezclado. Rompió algo en él, algo que no podía arreglar. Suspiró, sacudiendo la cabeza y continuó. Después de que lo golpeé, Caín se quedó allí parado, aturdido. Luego se derrumbó y lloró. Ya no era solo ira. Era dolor, profundo y crudo. Verlo así, maldita sea, me destrozó. Me di cuenta de lo mal que lo había jodido. Fui hacia él, lo rodeé con mis brazos y me disculpé. Le dije que lamentaba haber perdido la cabeza, por no ser un mejor padre. Le dije que lo amaba y que lo superaríamos juntos. La expresión de Shade se suavizó, con un dejo de vulnerabilidad en sus ojos. Lloró en mi hombro y lo abracé, con la esperanza de que, de algún modo, pudiéramos reparar lo que estaba roto. Por un momento, sentí que podíamos hacerlo. Pero, ese momento no duró. La ira seguía allí, acechando bajo la superficie, esperando estallar de nuevo. Intentamos seguir adelante, intentamos arreglar las cosas, pero algunas heridas no sanan fácilmente, susurró Shade, frotándose las muñecas mientras hablaba. Eve comenzó a cerrarse en sí misma de nuevo. Los niños empezaron a tener miedo de mí. La ira de Caín no desapareció sin más, sino que se encendió y nos afectó a todos. Todos lo tratamos con mucho cuidado, con la esperanza de no volver a hacerlo estallar. La sombra continuó, su voz cada vez más sombría. Por un tiempo, parecía que las cosas se habían calmado. Todos tratábamos de mantener la cabeza baja y mantener la paz. Pero entonces Caín y Abel comenzaron a discutir. No me dijeron de qué se trataba. Les pedí que hablaran conmigo, que me dejaran ayudar, que actuaran de mediadores entre ellos. Pero se negaron. Caín, con su habitual terquedad, dijo, que lo arruinaré como hice con todo lo demás. El rostro de la sombra se contrajo de dolor y frustración. Eso me golpeó duro, ¿sabes? Escuchar a mi propio hijo decir eso, sabiendo que me culpaba de todo. Traté de acercarme a él, de hacerle entrar en razón, pero no lo hizo. Simplemente siguió alejándome, enfadándose cada vez más. Era como ver una tormenta a punto de estallar, sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que destrozara todo. Sus hombros se hundieron mientras continuaba. Traté de hablar con Abel también, pero él era igual de hermético. Dijo que era entre él y Caín, que yo solo lo complicaría más. Sentí que los estaba perdiendo a ambos, y no sabía cómo detenerlo. Cada día, la tensión se hacía más espesa, y podía ver cómo se formaba la grieta ante mis ojos. Así que no fui lo suficientemente bueno, dijo la sombra, con frustración en la voz mientras le contaba el lejano recuerdo a Adán. Se reclinó y se pasó una mano por el pelo, tratando de recordar los detalles. Bien, les dije. Presentad vuestro caso a Dios. Ellos estuvieron de acuerdo y buscaron el consejo del Todopoderoso. Él les ordenó que presentaran ofrendas como muestra de su devoción y respeto. No tenía idea de cuáles debían ser sus ofrendas, continuó, con un dejo de desconcierto en su tono. Pero traté de ayudarlos a resolverlo. Caín fue obstinado en su elección, y Abel, igualmente firme, hizo su propia selección. Hice lo mejor que pude para guiarlos, para asegurarme de que entendieran el significado de sus acciones. Llegó el día y Dios eligió el sacrificio de Abel, continuó la sombra, con un tono de resignación en la voz. Y Caín, bueno, sorprendentemente no se descontroló. Le dio una palmada en la espalda a Abel y se rió con él. Admitió la derrota y pareció tomárselo bien. Hizo una pausa, con la mirada perdida mientras recordaba la escena. Por un momento, pareció que todo iba a estar bien. Esa noche, cenamos juntos como familia por primera vez en mucho tiempo.
Hubo risas, compartimos historias y, por un breve momento, la tensión que se había ido acumulando pareció disiparse. Esa noche, durante la cena, todo fueron risas e historias. Caín habló de intentar mezclar algunas plantas. Abel habló de sus planes para los cultivos y de cómo iba a ampliar el rebaño. Aklima nos contaba sobre una nueva ropa en la que estaba trabajando y Asura nos hacía reír a todos con sus payasadas. Eve, bendita sea, estaba radiante de orgullo al ver a sus hijos juntos de esa manera. La sombra se detuvo, con expresión de dolor. Al día siguiente, Caín mató a Abel. Adán cerró los ojos con el ceño fruncido. La sombra se detuvo un segundo para ordenar sus pensamientos. Con voz cansada, continuó. Estaba regresando de una cacería cuando sentí la presencia del Señor. Corrí lo más rápido que pude hacia el lugar. Cuando llegué, encontré a Eva gritando sobre el cuerpo inmóvil de Abel, con las manos temblorosas mientras acunaba su cuerpo sin vida. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la tierra y la sangre que manchaban sus manos, y Caín riendo y maldiciendo al Todopoderoso. Traté de intervenir, dijo Shade entre dientes, con la voz tensa por el peso del recuerdo. Traté de razonar con Caín, le pregunté por qué demonios lo había hecho. Pero él estaba más allá de la razón, consumido por la rabia y la confusión. Eve estaba destrozada, aferrándose a Abel como si pudiera traerlo de vuelta solo con su amor. Era un caos. Hizo una pausa y se quedó sin aliento mientras revivía la angustia de ese momento. Le rogué al Señor que tuviera misericordia, esperando contra toda esperanza que hubiera algún tipo de comprensión. Pero Caín era desafiante, impenitente. No podía ver más allá de su propia maldita ira y orgullo. El juicio del Todopoderoso fue rápido y brutal. Caín no solo había matado a Abel, la voz de Shade se hizo más urgente, sus ojos se abrieron de par en par ante el horror del recuerdo. Lo maldijo. El alma de Abel quedó destrozada. ¿Destrozado?, repitió Adán, confundido. Se fue. Después de la mierda con Ro, toda la creación se jodió sin posibilidad de reparación. El alma de Abel fue cortada antes de tiempo. No fue al cielo. No se deslizó al infierno. Simplemente, se fue. La expresión de Shade se oscureció, sus puños se apretaron involuntariamente. La marca de Caín no era solo algo físico. Era una mancha en su propia alma. Y Abel se fue. La inocencia y la bondad en él, destrozadas por la mano de su propio hermano. Adán dejó de lado la incredulidad. Imaginar perder a un hijo de esa manera, y que desapareciera. Sin un final feliz, sin paz, solo vacío. La idea de que su Abel pudiera haber terminado igual le rompió el corazón. La sombra miró a Adán con los ojos llenos de dolor. Ese día perdí a mis dos hijos, Adán. Abel por asesinato y Caín por su propio y maldito orgullo. Esa noche, después de enterrar a mi hijo, recé, dijo Shade, con la voz cargada de dolor y amargura. Le pedí al Señor que me diera algún maldito entendimiento, que me diera una idea de por qué había sucedido esta mierda. Le rogué que me diera paz, que encontrara alguna manera de reparar lo que se había roto. Pero lo único que conseguí fue vacío, silencio, y el peso de esa maldita pérdida. Dejó escapar un profundo suspiro, sus ojos llenos del crudo dolor de ese momento. Y Eva, ella estaba hecha pedazos. Se culpó a sí misma, culpó a todo el maldito universo. Su dolor estaba más allá de las palabras, más allá del consuelo. Traté de consolarla, de estar allí, pero ¿cómo podría hacerlo cuando mi propio corazón estaba destrozado? Recé por mis dos hijos, continuó el sombra, con la voz cargada de emoción. Por Abel, cuya inocencia fue arrebatada de una forma tan malditamente cruel, y por Caín, que fue devorado por su propia maldita rabia y orgullo. Hizo una pausa, con el peso de la tragedia sobre sus hombros. Esa noche, mis oraciones parecían una broma, sin respuesta. No había consuelo, ningún consuelo en el silencio que nos envolvía. Solo yo, luchando con la realidad. La sombra bajó la mirada, con los puños apretados por el dolor. Sin embargo, seguí rezando. Ante una pérdida tan terrible, la oración era todo lo que me quedaba. Oré al Señor. Eva oró a algo más.